Pues nunca mejor que hoy rezaremos la oración de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas tardes, hermana. ¿Quiere darnos un saludo? Hermana Ángela. Sí, bendiciones para todos y todas. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros estamos aquí reunidos, convocados por el Instituto Nacional de Pastoral. Ahí está el padre Cualo, que es el director. Está doña Lourdes. Y también estamos aquí de parte del instituto, Monseñor Versosa y una servidora. Entonces, en nuestro plan nacional de pastoral, como todos sabemos, hay 4 ejes temáticos que se han dado prioridad para reflexionar. Tenemos el tema de la fe, el tema de la cultura, el tema de la familia y el tema del camino mariano, la espiritualidad altagraciana. El primer taller, como ustedes vieron, consistió en el taller de la cultura, donde nosotros nos apoyamos en el texto base que se elaboró en el pasado Encuentro Nacional de Pastoral, y a partir de ahí pues se enriqueció para poder dar cómo eso se aplica en las comunidades, en las parroquias, en el pueblo, ¿verdad? Entonces ya hicimos el texto de la cultura. Y qué bien que quisimos aprovechar el tema de la fe a propósito de la Cuaresma. Entonces hoy justamente yo me estrené con este folletico que lo vamos a ver luego en pantalla, introduciendo un retiro, ¿verdad? Este material, además de los aportes que nos da para estudiar y para profundizar en la fe desde esa perspectiva de las crisis que estamos viviendo, crisis de pandemia, crisis de guerra, ¿verdad? Entonces, por eso, el título que lo distingue fue para vivir con fe la Cuaresma en tiempos de crisis y de pandemia. Ha sido un material bien interesante porque conjuga, vemos que la fe está inculturada tanto en la realidad como en el tiempo litúrgico y desde ahí se reflexiona. Entonces nosotros tenemos 5 temas y esos 5 temas tienen una metodología interna. Cada tema parte de una motivación para el encuentro. Voy a pedirle a doña Lourdes que nos pueda proyectar, por favor. Que nos proyecte para ver el índice temático. En la página número 2. Se puede dar un poquito de zoom a la pantalla. Yo le voy a presentar así a nivel general la propuesta del material, en qué consiste, y posteriormente Monseñor Versosa va a dar algunas claves teológicas con las que podemos aplicar. Excelente. Puede ser un poquito más de zoom para que se vea mejor. Sí. Entonces, cada uno, fíjese, el tema número 1, la fe ante las pruebas del desierto. Ese tema número 1 está basado en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma.
¿ves? Que es una ayuda excelente también para los sacerdotes, porque se trabaja desde la perspectiva del evangelio, con dinámica y metodología. Entonces, a cada tema está trabajado con una metodología, motivación para el encuentro, un punto de partida, el texto bíblico, meditación de la palabra, que es del evangelio del domingo, preguntas para reflexionar, oración y compromiso creyente. Cada uno de esos temas que están ahí aborda esa metodología. Entonces, fue bien, déjelo ahí en los temas, doña Lourdes, por favor. Entonces, fíjese cómo el primer tema habla de la fe ante las pruebas del desierto. Pero el segundo tema, que es la fe como experiencia de transfiguración, es el texto que corresponde al segundo domingo de Cuaresma. Entonces, usted va viendo el énfasis que tiene que ver en el desierto y el énfasis que tiene que ver con la fe en los momentos de transfiguración. El tercer tema, la fe en proceso de conversión. La fe en la misericordia y la misericordia con fe. Y también el último, creer siendo perdonados y saber perdonar creyendo. Cada uno de esos abordajes tiene fundamentos bíblicos y fundamentos teológicos y eclesiales. ¿Ves? Así como ejemplos de vida, ejemplos de santos que van ilustrando y que van haciendo más rica la reflexión. Como complemento de ese contenido, hemos hecho 3 anexos. Uno de ellos es para revisar la autenticidad de la fe. Ahí nosotros recuperamos del texto base un material, una hojita que ha sido como muy utilizada en las comunidades, donde se va denunciando las falsas perspectivas de fe. Después, el segundo anexo es claves para vivir y contemplar la Semana Santa desde el itinerario de fe. Es un buen recurso principalmente para los agentes de pastoral porque se le va dando claves de cómo vivir ese triduo pascual. Y por último, para preparar y irnos ambientándonos con relación al próximo sínodo, entonces tenemos como un aperitivo sobre vivir la fe en una iglesia de sinodalidad. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, vamos a poner en la página número 4 del folleto para explicarle un poquito cómo fue que utilicé la metodología de hoy. La página número 4. Entonces, el primer tema del encuentro, yo lo que hice fue que primero se estudia de nuevo el folleto, se estudia totalmente y vamos fui destacando las frases que sentía que le hacían luz a la comunidad destinataria. Porque obviamente el folleto se presentó hoy como si fuera un consomé de los domingos de Cuaresma, un consomé para hacer un retiro que sintetice. Pero obviamente eso se puede modificar según la realidad de cada comunidad o como lo decida la persona, porque puede trabajar un solo domingo. Entonces, el material sirve tanto de estudio como para retiro. Entonces, fui seleccionando algunas frases clave que dieran como el horizonte. Por ejemplo, ¿qué significa el desierto en la cultura bíblica? La imagen del desierto. Ahí se va enriqueciendo porque el evangelio es ese, cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Ves? Y entonces se le va dando también ese sentido espiritual. Y se presenta el texto con una metodología de lectura orante que está en la página número 6. En la página número 6. Se va indicando en la página número 6, por ejemplo, que una persona en la asamblea lee el texto. Exacto. Siga subiéndola para que vean. Siga hasta que aparezca ahí.
Por ejemplo, una persona lee el texto correspondiente y ustedes se dan cuenta que después que lo lee hay uno subrayado que invita después a toda la asamblea a que lo vaya repitiendo y unos negritos que va diciendo quien va leyendo, de manera que cuando se lee despacio la metodología que se explica ahí, pues toda la asamblea que está presente va ahí entrando y ahondando en esa metodología que se propone. Y así sucesivamente se va distinguiendo de cada tema aquellos que se acomode a la comunidad, ilustrándolo con ejemplos cotidianos y así sucesivamente. Entonces yo le voy a dar la palabra a Monseñor Versosa, que es quien nos va a abundar de la teología, de los énfasis que se le pueden ir dando para enriquecer. Pues muchísimas gracias, hermana Ángela. Y yo pido que esta noche sea una noche participativa, es decir, que en cualquier momento, o bien provocado por un servidor, o bien quien quiera intervenir, intervenga. Bueno, vamos a empezar con algo muy importante. No es tiempo de perder el tiempo. Estamos en una cuaresma muy nueva, donde se ha hecho realidad que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Nada va a ser igual ya a partir de esta guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Nada. Yo no me voy a detener, si luego queda tiempo intercambiamos el tema de la guerra, pero estamos en una cuaresma nueva, en un kairos y en un signo de los tiempos absolutamente nuevo, donde unido a la pandemia corremos el peligro de que nuestra fe se debilite, se tambalee, donde en la Segunda Guerra Mundial se preguntaban ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Hoy la gente, aunque no lo diga con estas palabras porque no son intelectuales, ¿dónde sigue estando Dios en este tiempo de pandemia y en este tiempo de la guerra que estamos viviendo? Miren, por eso es muy importante y ha sido providencial que este texto segundo del año de pastoral como objetivo fuera el de la fe. Si se me permite, quiero recordarles que hay lecciones que nunca se aprendieron en los libros porque estaban en el prólogo y los prólogos no se leen. Por eso yo pido a doña Lourdes que vuelva a la página 3, que es el prólogo y la introducción general. Y miren lo que dice ahí en el sentido de lo que estoy dando énfasis. Dice ahí, en la página 3. Vamos a adentrarnos en el apasionante tema de nuestra fe cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica divide el tema de la fe en estas secciones, el Catecismo. La fe creída o profesada, la fe celebrada, la fe vivida y la fe orada. Y esas son las 4 partes en las que el Catecismo de la Iglesia Católica se divide. Nosotros no vamos a hacer una reflexión erudita, dogmática, no. Estas mismas secciones son las que van a estar presentes en el cuadernillo. Dice, nos situamos en Cuaresma del año 2022. Continúa la pandemia y, como novedad, la guerra. Cuaresma es sinónimo de camino, sinodalidad. El número 40, Cuaresma, nos recuerda el diluvio universal, los años del pueblo de Israel en el desierto y las tentaciones de Jesucristo en sus días de ayuno. Por eso, Cuaresma es itinerario de preparación, de purificación, de conversión, de cambios sinceros. ¿Para qué? Para que crezca la fe, la esperanza y el amor. En lo que se refiere a la fe, si en ninguna época ha sido fácil vivirla, en la que estamos resulta particularmente duro. Ya nos lo recordó el gran teólogo Karl Rahner en los años del Concilio Vaticano II. El cristiano de hoy y del mañana o será un verdadero místico, es decir, alguien espiritual que ha experimentado personalmente a Dios,
o no será nada, porque la fe no tendrá muchas apoyaturas familiares, institucionales o sociales. Y en este mismo sentido, el Papa Benedicto XVI afirmó en su día una gran verdad. Solo los hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de vivir la fe y abrir las mentes y los corazones de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Solo los hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de vivir la fe y abrir las mentes y los corazones de sus contemporáneos a las cosas de Dios. Pidamos esa gracia. Bueno, seguimos avanzando. En el presente año pastoral, este es el segundo folleto, como nos ha dicho la hermana Ángela, que ha elaborado el Instituto Nacional de Pastoral. Corresponde al eje temático de la fe. Recuerdan que los otros son la cultura, la familia y la Virgen María. La particularidad del enfoque que se va a dar es que estamos justamente entrando en la Cuaresma y sirve para la preparación de la Cuaresma. Y por esto hemos vinculado dos realidades como si fuera una moneda con dos caras, fe y Cuaresma. Bien, vale. Dicho esto, mientras cuento dos parábolas, yo le pido por favor a nuestra hermana hospedadora, a doña Lourdes, que vaya justamente a la página 37. Mire, érase una vez un maestro que iba con un discípulo y decía el discípulo: maestro, ¿dónde está Dios? El maestro guardaba silencio. Llegan a un río y le dice: póngase de rodillas, beba agua. Y mientras estaba bebiendo agua, el maestro le mete la cabezota debajo del agua. Y claro, el discípulo quiere salir porque se ahoga. Usted me ha preguntado, ¿dónde está Dios? El día que usted necesite a Dios como el aire que respira, ese día Dios se le hará presente. Porque la fe y Dios no puede ser una cosa más en su vida. Tiene que ser lo central. Otro día iba el mismo maestro con un discípulo. Otro diferente. Maestro, ¿dónde está Dios? Aquí, delante de mí y de usted. ¿Ah? ¿Y por qué usted lo ve y yo no? Por la misma razón que el borracho, aunque vaya por la carretera, no ve la carretera. Mire a ver qué es lo que le está emborrachando a usted, quítelo, quite ese velo y volverá a encontrar a Dios. Y tercero, éranse dos predicadores. Llegaron a una ciudad llenos de entusiasmo, de pasión. Los dos predicaron con fuerza, con vida. Al cabo de un año, después de haberse separado, se vuelven a encontrar. Y uno dice: maravilloso, en la ciudad en la que he estado, Dios ha hecho más conversiones de las que yo podía imaginar. El otro dice: un fracaso. Dios aquí no ha suscitado, o el espíritu o los hombres no se han abierto a ninguna conversión. Y dice el de las muchas conversiones: ¿y por qué usted sigue gritando con la misma fuerza que hace un año y con la misma pasión? Dice: hermano, cuando llegamos aquí los dos como predicadores, yo gritaba porque tenía la esperanza de que el Señor suscitara conversiones. Hoy grito con la misma fuerza para que ellos no me conviertan a mí. Este es el tema de este folleto y este es el tema de nuestra Cuaresma. Tenemos que seguir gritando con la misma fuerza para que el momento en el que estamos viviendo este cambio de época total, esta Cuaresma diferente, de crisis, esta Cuaresma de pandemia, de guerra, no nos cambie el corazón. Miren, la hermana Cabrera es doctora en Biblia. Que me perdone porque voy a hacer una exégesis del Salmo 136 para valorar el momento en el que estamos y en el que está nuestra fe tambaleando y cuestionada. El Salmo 136 dice: ¿cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Es decir, los babilonios, a quienes les correspondió la gracia histórica, y lo digo con relajo, de hacer prisioneros al pueblo de Israel, quieren que los israelitas que están presos canten las canciones de Israel en tierra extranjera.
allí donde están en régimen de prisión. ¿Qué sucede? En el Salmo nos dice las reacciones que las gentes del pueblo de Israel tienen. Primera reacción, primera actitud. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? ¿Cómo cantarlo si no hacemos más que llorar con nostalgia de Sión? Primer grupo, lloran por lo que vivieron en Israel en otros tiempos. Lloran por la nostalgia de lo que fueron. Tienen una fe nostálgica, una fe anclada en el ayer. Y por estar anclados en el ayer y llorar con nostalgia de Sión, no son capaces de evangelizar, ni de proclamar, ni de vivir la fe. Se han quedado paralizados. Segundo grupo, colgaron las cítaras como protesta, los instrumentos musicales en los árboles, los colgaron diciendo, nos rebelamos, no queremos cantar cánticos de Sión, esto es como una venganza. Tercer grupo, los que dijeron, sí, vamos a ser políticamente correctos, vamos a cantar cánticos de Sión, porque ya que lo estamos pasando mal, que al menos algún día tengamos de fiesta y que nuestros opresores, al escuchar que les cantamos, nos darán mejor de comer, nos darán más tiempo libre, nos lisonjearán, nos darán beneficios. Es decir, manipulan el mensaje de la fe para que se haga políticamente correcto y para sacar provecho. Cuarto grupo, terrible. Despeñemos a los hijos primogénitos de los babilonios. Convirtámonos en terroristas, en fanáticos. Y quinto grupo, en el Salmo, seamos lúcidos y lucidos. Mantengamos la fe, la esperanza y cantemos no solamente para contentar a nuestros opresores, sino para alabar, bendecir y dar gracias al Señor en todo momento. Él sabe que estamos aquí y Él sabe que podemos liberarnos. Pues hermanos y hermanas, el folletico lo que hace es recordarnos que tenemos que vivir la fe, no en teoría, la fe situados en este momento histórico. Y nada más y nada menos nos ha servido para contextualizar y vivir la fe que los evangelios de cada domingo. Y los 5 temas que se tocan, incluido el añadido de la sinodalidad, es para vivir el momento presente. ¿Qué destacaría antes de entrar en diálogo? Y me lo permiten que me alargue un poco, pido que la hermana Ángela, si quiere, entre. Yo destacaría 2 cosas en este momento. Uno, ¿qué es lo que no es la fe? ¿Y qué es lo que tiene que ser la fe y que está en el cuadernillo? ¿Qué es lo que no es la fe? La fe, como dice ahí en la página 36, que estamos, perdón, la página 37, que es la que estamos viendo, la fe no tiene que ser una fe ingenua, una fe que no busca comprender quién es Dios, una fe que solo se vive, vamos a decir así, de forma espontánea, como religiosidad muy superficial, sin formación ni criterios. Se suele decir Dios lo quiso así, fe es creer en lo que no vemos, fe es que alguien tiene que haber. Tampoco la fe es la de los tradicionalistas, que consideran la fe como costumbres, tradiciones, folclores, ritos. Son como si se preocuparan solo por cumplir cada año los ritos que el calendario va poniendo, promesas, peregrinaciones, etc. Tampoco la fe es la que piden los racionalistas. La fe, para ser fe, tiene que estar probada científicamente, porque la fe, mientras no me demuestre lo contrario, está reñida con la ciencia. Es decir, no creen lo que según ellos se puede demostrar solo con la conciencia racionalista. Miren, a mí me ha tocado dar clase en Burgos, en la Facultad de Teología y en Vitoria, en el País Vasco, donde en Burgos están los yacimientos paleolíticos, es decir, del último millón de años más importantes del mundo. Es patrimonio de la humanidad, Atapuerca. Como profesor de antropología, yo tenía que dialogar con la ciencia, con la evolución, con el transhumanismo, el poshumanismo, las ideologías de género, con la nueva cultura. Miren lo que dicen los racionalistas burgaleses que están dirigiendo el proyecto de Atapuerca. Dicen, Dios es un invento del hombre como hemos inventado una televisión, un ordenador o una nevera. A la pregunta ¿quién ha hecho quién?
Si Dios al hombre o al hombre a Dios, siempre decimos que no es Dios quien ha creado al hombre, sino el hombre ha creado a Dios. Como vuelvo a repetir, como se ha hecho un ordenador, una tablet, un celular, una televisión. Segunda frase disparatada. Los papás católicos que todavía siguen eligiendo la religión católica para sus hijos en la escuela son monos, primates poco evolucionados, porque la fe no es nada. Y tercer presupuesto terrible, les enseñan en los liceos, en los institutos, les enseñan a los adolescentes, hermanos, niños, niñas, jóvenes, hay tres maneras de pensar el mundo. Una, la poética y religiosa, que son nubes en el aire, porque les dicen, dígame usted y explíqueme qué significa científicamente que un muerto ha subido al cielo, que un muerto está sentado a la derecha del Padre y que un muerto vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Dónde dice eso la ciencia? ¿Cómo se compagina? Y se ríen de nuestro credo. Racionalistas. Tampoco la fe es la de los moralistas, donde los tradicionalistas moralistas, lo que llama el Papa los pelagianos, el Papa llamaría a los racionalistas gnósticos y a los moralistas les llama pelagianos, donde dice lo principal de la fe es la ley, la moral, la norma por encima de la persona. Mira, mira con el vestido que vino a misa, o mira que si no fuera por la religión, esto sería una selva. Tenemos que seguir, aunque no creamos, aunque nuestra religiosidad esté vacía, tenemos que tener normas morales. Tampoco la fe de los individualistas, mi relación personal con Dios, como si tuviéramos el complejo de hijo único, de hija única y además soberbios y por encima de las demás, mirando a los demás por encima del hombro. Tampoco la fe de los revolucionarios, los que dicen la fe ante todo es para el cambio social, la fe es compromiso social. Y en este sentido, siendo una parte verdad, lo de Mateo 25, sin embargo, el compromiso exagerado y hecho idolatría se convierte en un debilitamiento de lo que es la espiritualidad. Tampoco la fe es la de los adolescentes. Cristo sí, Iglesia Dios. Creo en Dios, pero no en los curas. O creo en Dios, pero en mi casa. Tampoco la fe es la lucrativa. Vamos a sacar ventajas económicas de vivir lo religioso. Voy a salir a predicar porque tengo necesidades. Y voy a poner una devoción a Santa Rita y San Nicasio porque eso da dinero, da chelines. Tampoco la fe es la de los visionarios, que siempre están buscando los milagros, las apariciones, las cosas extraordinarias, las señales, los mensajes, y siempre está diciendo algo que no se puede controlar y algo que es demasiado esotérico. Tampoco la fe es la del efecto 911, la de los momentos malos y trágicos de la vida, donde se dice Dios socorre, no anda lejos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, como si fuera la fe la bomba donde echamos gasolina en momentos determinados. La fe tampoco es la de los puristas, que se vive exclusivamente dentro de mi grupo, de mi comunidad. Se dice, si quieres tener experiencia seria de Dios y de fe, ven a los nuestros, a los nuestros. Tampoco la fe es de cumplo y miento, cumplidora, cumplimiento. Lo que he dicho antes que se enlaza con el 911. La fe solo para momentos vitales, para una celebración sacramental, para bendecir objetos, automóviles, obras. Tampoco la fe es la imitadora, la moda, lo que se lleva, porque los líderes del soccer, del fútbol, se santiguan, o los de básquetbol, o los de la pelota, pues todos nos antiguamos. Y porque los cantantes lleven rosarios en el cuello o lleven pendientes, aretes con las cruces, los imitamos. Tampoco la fe es canera, que vive solo para concentraciones, para festivaleros, para bullicio, como si fuéramos peregrinaciones. Tampoco la fe es sentimentalista, que se limita a impactos emocionales, por ejemplo, provocar emociones y no sentimientos profundos. Miren, a mí me preocupa muchísimo, y no sé si se han parado en este sentido, que lo que define nuestra cultura de los celulares, que son los emoticones, solo hay dos palabras, me gusta, no me gusta.
Ahí hemos llegado. Ni siquiera siento o no siento, pienso o no pienso, hago o no hago, sino me gusta y no me gusta. Más simple, más sentimentalista, más emocional no puede ser. Tampoco la fe es la que está cuestionada y paralizada con el COVID-19. Esa fe que poco a poco se apaga porque no se alimenta del oxígeno de la oración, que está como entubada, que ha perdido la esperanza, como sintiendo que la Virgen de la Altagracia y que Dios nos ha dejado solos. Y tampoco la fe es una fe oportunista, donde se busca a Dios de acuerdo al beneficio que puedo alcanzar de la misma. Se suele decir, la fe es para los curas y las monjas, que para eso viven de ello. O en el tiempo de política, voy a la iglesia para que la gente me vea y vote por mí. Podía haber más tipologías, ¿eh? Sí. Pero esto es como... sé que alguien ha levantado la mano y quiero darle también No, cabida antes de monseñor, los... antes de dar la participación, yo quería abundar algo ahí. Eh, Antes de que usted cierre esa parte y disculpe, antes de dar participación, sería muy bueno que, por ejemplo, de los temas que se han tratado, el primero, la fe, ya que se están descartando, desenmascarando las falsas fe, que nosotros acentuáramos, según el contenido del folleto, el tema número 1, que es la fe ante las pruebas del desierto, desde el texto de las tentaciones, que usted Es decir, resuma, que de cada tema, ¿verdad? Yo le puedo ir mencionando y hemos discutido esas claves de lectura que creo que serán bastante útiles porque mañana ya comienza. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar la fe de Jesús en el desierto y cómo esa fe nos ayuda, esa vivencia de fe en el matiz del desierto? ¿Cuál es la particularidad ahí que refleja el folleto? bueno, yo primero quiero dar cabida a quien ha levantado la mano, después voy a resumir en 10 frases lo que es la fe y ya explicamos los contenidos del folleto que dan respuesta, ¿eh? A ver, Muy ¿quién ha bien. levantado la mano? ¿Quién había levantado la mano, por favor? Tomasita Zapata. ¿Sí? Bueno, pues si no, veo que no responde. Mire, enlazando con lo que dice la hermana, que es muy oportuno. Antes de explicar uno a uno los temas, y ya le voy pidiendo a la doña Lourdes que pase a la página 4, que es el primer tema. Mire, la fe, si yo la tuviera que resumir como en 10 claves, porque dicen los de América del Norte que lo que no se puede resumir en 10 lecciones o darlo en 10 puntos, al final acaba olvidándose, yo lo resumiría de esta manera, que es lo que está atravesando todos y cada uno de los temas, ¿eh? Resumiría de esta manera, la fe no es creer en algo, sino en alguien. 2, la fe es configurarnos con Jesús, es que lleguemos a vivir nosotros diciendo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. 3, la fe, por lo tanto, es aquello que te llena la cabeza como verdad, que te llena el corazón como belleza y que te llena las manos como bondad. 4, la fe es vivir las bienaventuranzas y sobre todo me fijo en las dos primeras. Ser pobre, dejar a Dios ser Dios, que Dios entre en tu vida y te cambie. Por eso el primer mandamiento para un cristiano y la verdadera fe cristiana no es solo amar a Dios sobre todas las cosas, es dejarse amar por Dios. Si Dios no entra en ti con su espíritu, tú no podrás amarle. Y segundo, ser manso, ser humus, ser tierra, ser arcilla, que te vas dejando modelar. Quinto, la fe es dejar que el Espíritu Santo te penetre, te fecunde. Miren, hay una parábola que pocas veces predicamos porque está de pasada, donde se dice, una señora tenía demonios en su casa. Con la escoba barrió los demonios. Y en lugar de marcharse los demonios, una vez que ya creía que estaba limpia la casa, vino una legión entera. En el Evangelio de Mateo dice 7 y en Marcos dice una legión. ¿Qué había pasado? Que si donde despedimos el mal y los demonios no está habitado por el Espíritu Santo, vuelven con más fuerza los demonios.
Por eso en el cristianismo la fe tiene dos momentos: limpiar la casa por medio del bautismo y llenarla del Espíritu Santo, y en eso vamos a insistir en los temas a la luz de la Cuaresma. 6. La fe es vivir con coherencia 7/24, 7 días a la semana, 24 horas a la semana. No hay divorcio entre lo que creemos y lo que vivimos. ¿Por qué? Porque la fe es ver la vida como la ve Jesús, sentir la vida con el corazón de Jesús y hacer con las manos de Jesús. 7. La fe no es sentimental. La fe llena el corazón, pero también llena la cabeza y llena las manos. La emoción, la belleza del corazón tiene que ir unida a la verdad y a lo que se pueda reflexionar, y tiene que ir con obras. 8. Por eso la fe es una fe formada y en diálogo con creyentes y no creyentes. 9. La fe siempre está en búsqueda y a veces se alimenta de dudas y otra de certezas. A veces prima más lo ético, el hacer, y otra lo místico. Pero siempre la fe es una fe que avanza, aunque sea no de forma solo unidireccional, en línea recta, sino en forma como el muelle. Avanza y retrocede, avanza y retrocede. Y finalmente, la fe se vive en comunidad eclesial, porque si no, no es fe, y es para la vida, para evangelizar y para vivir la vida de cada día. Dicho esto, ahora entramos ya en lo que son los temas propiamente del cuadernito que van explicitando todo ello. Mire, el primer tema es la fe ante las pruebas del desierto. ¿Por qué? Porque el Evangelio de este primer domingo nos presenta a Jesús dentro del desierto. ¿Qué nos está diciendo, en resumen, qué es la fe a la luz de esta experiencia del desierto de Cristo? La fe va a estar constantemente tentada. En el catecismo se decía que los enemigos del alma, los enemigos de la fe, son el mundo, el demonio y la carne. Bueno, pues aquí se concentra todo eso de una manera teológica preciosa, diciendo: la fe va a estar tentada por las tres raíces de todo pecado, que son las mismas raíces que el diablo tentó a Jesús en el desierto. La avidez, el tener cosas, y entonces olvidar que la fe no es una fe para la otra vida también y para esta, sino solamente instalarnos en esta vida. La fe es la idolatría de uno mismo. El diablo, en la primera tentación de la avidez, el diablo le dice a Jesús: convierta las piedras en pan. En el segundo: súbase al alero del templo, tírese, que verá cómo los ángeles le recogen y todos dirán: pero hay que ver, qué importante es este hombre, el Mesías. Y la tercera tentación es la del poder. Póngase de rodillas y adóreme, y le daré todo lo que hay. Bueno, pues Jesús en su naturaleza humana siente estas mismas tentaciones, y su fe inquebrantable en el Padre, su fe inquebrantable en lo que tiene que ser la vida en el Espíritu, su fe inquebrantable en las bienaventuranzas, su fe hecha de una pieza y con coherencia, le hace vencer esas tres tentaciones que todos vamos a tener: la avidez, el tener, la idolatría de uno mismo y desde luego el poder. Esto es lo esencial del primer cuadernillo. Lourdes, ponga la página. También Sí. ahí quiero abundar algo en el tema número 1 de las tentaciones en el desierto. Es que cuando el demonio ataca, lo que ataca la identidad. 2 veces repite el texto: si tú eres hijo de Dios. Antes, lo que le está antes a ese texto es el bautismo, cuando aparece aquella palabra: tú eres mi hijo amado. Y es eso lo que el diablo retoma en el desierto. ¿Ves? Muy bien, muy Entonces, bien. la firmeza de la identidad de Jesús, la identidad, el sentido de saber quién es y a quién pertenece, es una clave fundamental para resistir al demonio. Mire, pase por favor a la página 10. Como todos los temas acaban en clave orante, en la página 10, en este primer tema, para que la fe se arraigue y pueda vencer las tentaciones, mira qué bonito. Página 10, donde pone punto 6. Suba un poquito más, Lourdes, suba un poco más. Mire,
Para cruzar la travesía del desierto de esta Cuaresma y crecer en la fe, hacemos nuestra la oración del Padre Nuestro al revés, como sin duda la rezaba el Padre Dios en su Hijo mientras peregrinó entre nosotros, y como Dios lo sigue haciendo hoy en cada uno de nosotros que peregrinamos en el desierto de la vida, el desierto que es la vida como prueba, la vida como conversión permanente. Fíjense cómo es el Padre Nuestro al revés. Hijo mío que estás en el mundo, tú eres mi gloria y en ti está mi reino. Tú eres mi voluntad y mi querer. Te sostengo y mantengo cada día. Te perdono siempre para que perdones a los demás. No tengas miedo. Yo te libraré de todo mal y de tus tentaciones. Amén. ¿Lo hacemos todos juntos? Hijo mío que estás en el mundo. Tú eres mi gloria y en ti está mi reino. Tú eres mi voluntad y mi querer. Te sostengo y mantengo cada día. Te perdono siempre para que perdones a los demás. No tengas miedo. Yo te libraré de todo mal y de tus tentaciones. Vamos al segundo domingo, en esa misma página, la 10 al final, y se hace patente una cosa. ¿Qué nos espera en la vida que es un desierto? Momentos de luz y de sombra. ¿Cuáles son los momentos de luz? El encuentro con el Señor, los momentos de tabor, de transfiguración. ¿Por qué? Porque la fe no es creer en algo, es un encuentro personal con Jesucristo. Qué bien lo decía, y se recoge en el folleto, Pablo VI, y qué bien lo viene diciendo el Papa Francisco, y Benedicto lo ha recordado. Uno empieza a ser cristiano, mire, lo pone ahí, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, moral, ni por grandes ideas, no, sino por el encuentro con un acontecimiento en tu vida. Ese acontecimiento es el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No nos detenemos en el tema de la transfiguración. ¿Por qué? Porque está claro el contenido, que la fe es luz y te hace luminoso. Dice el Papa Benedicto y el Papa Francisco en Porta Fidei, en la encíclica. Deténgase en la página 14, por favor, Lourdes. Dice el Papa Francisco y el Papa Benedicto en esa encíclica escrita a 4 manos, que se llama Porta Fidei. Dice, la fe es como una linterna que en la noche de la vida, esa vida que vivimos los creyentes y no creyentes, los creyentes tienen la ventaja de que no es que vivamos otro mundo, ni otra realidad, ni menos sufrimientos, pero vamos como iluminando el camino que vivimos. Repito, la fe es la que nos hace ver el camino de la vida real, el que vivimos todo, con luz. ¿Y por qué? Y mire lo que pone, donde pone número 1 un poquito más abajo, en Cristo vive, dice, vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son, Él vive y te quiere vivo, Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Esa es la transfiguración. Por más que te alejes, allí está el resucitado llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas, los fracasos del desierto de la vida, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Hermana, diga. Sí, que me llama la atención y está plasmado ahí en el folleto como ese peregrinaje de vida, el peregrinaje de Jesús, el primer domingo en el desierto, el segundo domingo en la montaña. Son dos imágenes complementarias y que dan a mostrar cómo es nuestra vida también. Porque la fe vivida en el desierto tiene una particularidad y vivida en la montaña tiene otra. Entonces, ¿cuál es la característica de esa oración del desierto y la característica de esa oración en la montaña? Entonces, llevándolo también a nuestra vida, hay de nosotros si nos faltaran esos momentos de desierto y de montaña. O Muy sea, bueno.
Se complementan, muy bien. Se complementan, sí. Mira, pasamos al tercer encuentro en la página 15, hermana. Página 15. Página 15, vuelva. Tercer encuentro. Mira cómo se titula. La fe siempre en proceso de conversión, claro. Mientras caminamos en el desierto, donde tenemos a veces tentaciones, caídas, cansancios. El lema de este año es no se cansen de ser buenos y de hacer el bien. Como dice un teólogo que se llama Eloy Bueno de la Fuente, buenos somos pocos y nos estamos cansando de serlo. Pues no, señor, no hay que cansarse ni de ser bueno ni de hacer el bien. Bien, por eso la fe siempre, a la luz del tercer domingo de Cuaresma, es un proceso de conversión permanente. Dice ahí, cuando el corazón se deja plasmar por la gracia, inicia el proceso de entrada por la puerta de la fe. De este tema, pase a la página 19, el texto bíblico. El texto bíblico. ¿Por qué la fe es siempre un proceso de conversión? Página 19. Vamos a la página 19. El texto bíblico en la segunda parte. Donde dice, versículo 6. Dice, les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar? Es decir, ¿para qué va a chupar inútilmente de la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala por este año todavía y mientras tanto cavaré a su alrededor, echaré abono por si da fruto en adelante. Y si no da, la cortas. Hermana doctora en Biblia Cabrera, ¿qué destaca de ese proceso de conversión permanente a la luz de esta parábola? Tenía que sacar título, eso no estaba ahí. Aquí está clara la paciencia que tiene Dios y sobre todo lo que Dios espera de nosotros, de que demos fruto. Ahí me llama mucho la atención, por ejemplo, el pasaje donde Jesús va a buscar fruto a la higuera y no tenía hambre y busca fruto y no encuentra. Y donde en ese texto que le estoy comentando, antes él estaba en la casa de Betania. En la casa de Betania no tenía hambre. ¿Por qué? Porque el hambre es el hambre de Dios. Es el hambre de Dios. Entonces, cuando aquí llama la atención la cantidad de viajes que Jesús hace buscando algo, porque tiene hambre, es hambre que está aquí, es hambre, y no encuentra el hambre de Dios. ¿Ves? Pues hermana, me encanta esa explicación y como no tenemos mucho tiempo, quiero que pase a la página 21 porque vamos a orar lo que usted acaba de decir, con este cuadernito también. Página 21. A ver, suba un poquito la página 21. Mire lo que dice, en ese tema tercero, A la Madre Teresa de Calcuta se atribuyen estos pensamientos que hoy lo repetimos en forma orante y que nos hacen comprender lo que acaba de decirnos la hermana Ángela, y es el tema de que la fe siempre es conversión. Señor, porque la vida es una oportunidad, ayúdanos a saber aprovecharla. Porque la vida es belleza, ayúdanos a admirarla. Porque la vida es un reto, ayúdanos a afrontarla. Porque la vida es un deber, ayúdanos a ser responsables. Porque la vida es un juego muy serio, enséñanos a jugarla con acierto. Porque la vida es preciosa, ayúdanos a cuidarla y a respetarla. Porque la vida es amor, ayúdanos a amar. Porque la vida es un misterio, ayúdanos a desvelarlo. Porque la vida a veces es tristeza, ayúdanos a superarla. Porque la vida es un combate, ayúdanos a vencer el mal y al maligno. Porque la vida tiene mucho de drama y de tragedia, ayúdanos a domar las situaciones más difíciles. Porque la vida es una aventura, ayúdanos a secundar tus designios.
Porque la vida es felicidad, ayúdanos a darte siempre gracias. Porque la vida es la vida, el mejor regalo, ayúdanos a desear vivirla en plenitud y entrega. Vamos al tema cuarto, precioso, en la página 22. Fíjese, la fe es tener fe en la misericordia de Dios y vivir la misericordia con fe. He dicho antes que el primer mandamiento de la ley de Dios es dejarse amar por Dios. Si tú no te dejas cambiar por el amor y la misericordia de Dios y no lo has experimentado, pues como nos decía el Evangelio de hoy, nunca serás el Leví, el Mateo, al que Jesús puede llamar y puede convertir. Pero una vez que estás convertido, que has experimentado el amor y la misericordia, tienes que repartirlo, porque no lo olviden, Mateo 25, nos examinarán de lo que hemos hecho con los demás en las obras de misericordia, que a mí no me gusta hablar de obras de misericordia, me gusta hablar de hombres y mujeres misericordiosos. Y eso es la fe, haber experimentado la misericordia de Dios y vivir la misericordia. Muy bien. Precioso. En la página 24. 27, en la página 27 de ahí, de ese tema. La página 27, hoy nosotros también vimos ahí un examen de conciencia a la luz del pasaje bíblico de ese domingo, que es Lucas 15, el pasaje de la parábola. Entonces, ahí se presenta un itinerario que muestra las diferentes etapas por las que pasa el hijo pródigo. ¿Ves? Por ejemplo, en una primera etapa se encuentra exigiendo lo que le toca, juntando todo lo suyo, distanciándose de su gente, derrochando a manos abiertas, viviendo perdidamente. En un segundo momento, él comienza a tocar fondo, donde se encuentra sin nada en el bolsillo, mendigando puesto, pasando necesidades, guardando cerdos, pasando hambre. Pero en un tercer momento está la etapa de recapacitar, donde va tomando conciencia de haber desperdiciado, recordando que tiene familia, haciendo memoria de sus conocidos, añorando lo despreciado y sintiendo vergüenza y arrepentimiento. Esa vergüenza, se le puede sacar muchísimo jugo en la Cuaresma. La vergüenza que uno siente para confesarse, la vergüenza que tiene con su propia falta, una vergüenza que tiene un sentido redentor en la medida en que me confronta con la santidad de Dios y me hace despertar y querer crecer. Después, fíjese la otra etapa que sigue siguiendo el texto del hijo pródigo, decidiendo regresar, no solo decidiendo, sino poniéndose en camino, sabiendo hacia dónde se dirige, y luego dejándose la etapa donde él se deja abrazar y besar por el Padre. En fin, nosotros tenemos un itinerario ahí que va hasta el final, el desenlace de la parábola, y que es un excelente texto para hacer una revisión de conciencia personal en cada una de las personas y ver él en su vida en cuál de esas etapas se encuentra, ¿verdad? Y cómo actúa la misericordia de Dios, cómo somos nosotros testigos de la misericordia de Dios. Como complemento, y ya con eso voy cerrando, como complemento hay un texto muy rico, que es Ezequiel 16, donde se hace como una revisión de vida personal. Se habla, lo puede dejar ahí, doña Lourdes, se va hablando en Ezequiel 16, que se lo recomiendo la lectura, de cómo el pueblo de Israel perdió la memoria de cómo Dios lo rescató en su origen, en su miseria, cómo lo hizo crecer, cómo lo dejó hermoso, y esa hermosura con la que Dios lo ha revestido le sirvió para prostituirse. Y cuando cayó en vergüenza, entonces el Señor le dice: tú te olvidaste de la alianza que hiciste conmigo, pero yo no me olvido de la alianza que hice contigo. Por eso voy de nuevo a recuperarte para que te dé vergüenza y no te atrevas a abrir la boca, porque fui yo el que te recordé.
Entonces, aquí nosotros tenemos el encuentro en todos los textos, ¿verdad? De la Cuaresma, ese encuentro entre la miseria y la misericordia. Pero no olvidemos, hermana, que estamos hablando de la fe. Entonces, fíjense las preguntas para reflexionar, por ejemplo, en este tema de la misericordia. ¿He experimentado en mi vida cómo van unidas la fe y la misericordia? ¿Por qué la misericordia hace crecer la verdadera fe? La misericordia recibida y la misericordia donada. ¿Me he encontrado en mi vida con personas concretas que han sabido unir fe y misericordia? ¿Ayudaría la misericordia a recobrar la fe a los alejados y a los no creyentes? Bueno, Ramón, quería hablar Ramón un momentín antes de pasar al tema cuarto, que ha levantado la mano Ramón. Ramón, El tema por favor. quinto. El tema quinto, perdón, que está en la página 29, María Lourdes. Ramón, ¿quería decir algo? Bueno, pues el tema quinto es creer, fíjate, que no sobra nada, ¿eh? Creer siendo perdonados y saber perdonar creyendo. Baje esa página, doña Lourdes. Suba la página hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Mire, aquí, un poquito antes, un poquito antes, ahí. Recordamos una historia que nos va a introducir de lleno en nuestro tema. El joven novicio San Jerónimo se encontraba casi desesperado. Se sentía que iba como a la deriva, es decir, sin fe, sin timón, en medio de las tempestades interiores. Estaba muy desanimado y se preguntaba qué había hecho mal. Se encontró con un crucifijo en las ramas de un árbol. Jerónimo, al verlo de rodillas, se golpeaba el pecho. Y en aquel momento Jesús le habla: Jerónimo, ¿qué me puedes ofrecer que sea valioso? La soledad en la que vivo, respondió. ¿No tienes nada más que ofrecerme? Sí, los ayunos, el hambre, la sed, los sacrificios. ¿No tienes nada más? Sí, Señor, todo lo que considero que son buenas obras en mi vida. Creo que ya no tengo más que ofrecerte. Y Jesús le replicó con ternura: Jerónimo, te has olvidado de algo muy importante. Dame tus pecados para que pueda perdonártelos. Esta historia ha resumido con claridad lo central de este encuentro. Para creer hemos tenido que ser perdonados y solo seremos capaces de perdonarnos y perdonar a los demás con la fe, creyendo. Y dice debajo, punto de partida, creer siendo perdonados. El Papa Francisco, en su lema papal, en su escudo, ha deseado reflejar el perdón en forma de misericordia. Me miró con misericordia, me perdonó y me eligió. Él recuerda que a la edad de 17 años salía con una muchacha y antes de una cita con ella pasó por una iglesia y se confesó. Tras la confesión, el Señor le reveló qué vocación deseaba para él, que fuera sacerdote. Ese mismo día tomó la determinación de entrar en el seminario diocesano y más tarde en los padres jesuitas. Página 31. Miren. Este tema, ahora leído desde la guerra, tiene más sentido lo que dice ahí en saber perdonar creyendo. Y dice en el tercer parágrafo. Bueno, empezamos por lo primero. Un poquito más arriba, ¿eh? Atención, el tema de la fe y el perdón en tiempos de guerra. En este tema, la relación entre fe y perdón, aparece también la otra cara de la moneda. Si hemos sido perdonados y tenemos fe, hay que saber perdonar creyendo. Y es lo que rezamos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y dice en el tercer parágrafo, en este apartado de la relación entre perdón y fe, tenemos que remitirnos a los escritos o a lo escrito por el Papa Francisco en Fratelli Tutti, en su capítulo 7, titulado Caminos de Reencuentro, donde el Papa nos habla de ser creyentes, atención, qué preciosidad, practicando el arte, la artesanía de construir la paz, cimentados en la verdad y en el perdón. Y en 20 tesis resumimos casi 40 puntos de Fratelli Tutti, que no nos vamos a detener en ello. Hermana, ¿quiere decirnos algo? No, siga avanzando. Bueno,
Y ya seguimos avanzando, porque estos serían los 5 domingos, hasta la página 38. 38. Estos serían los 5 domingos. Como tema complementario, página 38, ¿eh? 38. Aquí. Miren qué regalazo hacemos y qué lujo en este Cuaresma, en este librito de Cuaresma. Miren qué lujo. Claves para vivir y contemplar la Semana Santa desde la fe, desde el itinerario de fe. Solo el enunciado. Domingo de Ramos. La fe que cree en alguien, en Jesucristo. Baje, Lourdes. Jueves Santo. La fe que se alimenta de la palabra y de la presencia eucarística. ¿Para qué? Para que sea una fe que viva el mandato nuevo del amor. Pase a la página 40. Viernes Santo, página 40. La fe que necesita purificación y dar muerte al pecado. Página 41. Mañana de Sábado Santo. Página 41. Una fe como la de María, que sabe esperar en la soledad y en el dolor. Y ahí dice, página 41 abajo, Vigilia Pascual, la gran novedad de nuestra fe cristiana. Y cerramos en la página 43, Domingo de Resurrección. La belleza de nuestra fe y la alegría de ser cristianos. Y vamos a la página 44, y miren qué regalazo, ¿eh? Página 44. Si alguien está trabajando el tema de la sinodalidad en su iglesia particular, en su diócesis, y necesita reflexionar sobre la sinodalidad, que quite uno de los 5 temas que hemos dicho anteriormente o que añada este, que es vivir la fe en una iglesia de la sinodalidad. Miren lo que es el encabezamiento, ¿eh? La iglesia siempre se encuentra en estado sinodal porque sínodo es el nombre de la iglesia. ¿Por qué el Papa ha querido que nos fijemos en la sinodalidad? Pase a la página 46, por favor. Página 46. Miren, en una 46. Más abajo. En el punto 2.2. Mire. Dice, el Papa Francisco ha querido redescubrir la sinodalidad ante todo para superar las deficiencias o déficits a la hora de pensar y vivir la Iglesia que se producen en nosotros, por una mirada distorsionada o incompleta. El Papa nos ha vuelto a redescubrir que la Iglesia tiene 10 notas. Las que rezamos en el credo, las 5, como si fueran una mano, una es la misma Iglesia en todos los lugares y en la historia, santa, Dios el santo la habita a pesar de los pecados de los hijos, es católica, con vocación de universalidad para todas las gentes y todos los pueblos, es apostólica, fundamentada en la tradición viva de los apóstoles y siempre misionera y enviada, y es romana, presididos por el misterio petrino. Pero a partir del Vaticano II, a esos 5 dedos se nos han unido otros 5 dedos de la otra mano. La Iglesia es, lo enuncio primero, ecuménica, martirial, evangelizadora, samaritana y sinodal. Ecuménica, facilitadora del diálogo y el encuentro entre credos y confesiones diferentes. Martirial, porque vivir su mensaje y ser coherente con su vida cuesta lágrimas y sangre. Y no ha habido más mártires que en el siglo XX y XXI. Evangelizadora, no es para ella misma, sino para anunciar el Evangelio. Samaritana, iglesia pobre y de los pobres, y sinodal, todos haciendo un mismo camino complementario, en efectiva y real participación y corresponsabilidad, con diversas vocaciones, carismas y funciones. Si ustedes me quieren decir, ¿y cuáles son los textos en que podíamos fundamentar la sinodalidad? Página 49. Página 49. Los textos bíblicos. Página 49, ¿eh? Mire, meditación de la palabra, ahí.
Baje un poquito, Lourdes. Página 49. En el punto 4. Ahí. Para hablar de sinodalidad, podíamos haber escogido al menos 4 textos bíblicos, a modo de brújula norte, sur, este y oeste, y que se complementan entre sí. ¿Cuáles hubieran sido? La vid y los sarmientos, donde se nos fundamenta la comunión y la sinodalidad en la misma Trinidad. ¿Por qué? Porque hablar de sinodalidad es hablar de comunión profunda, y esa comunión profunda es la Trinidad. Segundo texto que no puede faltar cuando se hable de sinodalidad, el Camino de Maús, donde encontramos lo que es la metodología o pedagogía de la sinodalidad. Encuentro, diálogo, discernimiento, ¿para qué? Para hacer presente a Jesús entre nosotros y enviarnos a la misión. También el texto de la vida de las primeras comunidades cristianas, donde se describe cómo se debe vivir en concreto la sinodalidad, la centralidad de Jesucristo vivo, la fraternidad, el discernimiento comunitario, la pasión por la evangelización. Y el cuarto texto serían Corintios 1:40, las vocaciones, carismas, ministerios, funciones, para edificar ¿qué? La única iglesia de Dios. ¿Qué texto hemos elegido? El que, y que explicamos un poquito, el de la homilía de apertura del propio Papa el día 10 de septiembre de 2021, la del hombre rico o joven rico, donde el Papa se queda en las 3 primeras palabras del Camino de Maús. Se queda en la palabra encontrarnos, en la palabra diálogo y en la palabra discernimiento. Faltaría profundizar la palabra presencia de Jesús y la palabra finalmente que hemos dicho de compromiso de misión. Y vamos al punto 5 y con esto acabamos. Punto 5, página 50. Si alguien de los que me está escuchando o nos están escuchando, a la hermana Ángela y a un servidor, página 50, punto 5, me dice o nos dice, ¿cómo sabemos si estamos viviendo una iglesia de sinodalidad? Pues ahí, en las preguntas para reflexionar, hacemos un test. Vamos a concretar en 5 preguntas cómo tiene que ser la experiencia de sinodalidad hoy en nuestras comunidades y si la estamos viviendo de verdad. Es como un test que seguro va a dar mucho juego en diálogo en el grupo. Primera pregunta. ¿Acepto y promuevo los planes de pastoral diocesanos, que son los nacionales, y no solo los míos o los de mi grupo? 2. ¿La pastoral y misión que realizamos no solamente mira a los míos, a los nuestros, a mi parroquia, a mi movimiento, a mi grupo, sino a toda la iglesia diocesana y universal, pastoral vertebrada y de conjunto? 3. Promuevo y participo en los consejos económico, pastoral y otros a nivel parroquial, arciprestal, gestorial, zonal, vicarial, diocesano. Promuevo y participo. Que no solo haya consejos en el papel, sino ¿por qué? Porque los consejos son los órganos permanentes de sinodalidad. 4. Potencio las vocaciones, los carismas, los ministerios, las funciones en mis comunidades, porque la iglesia sinodal no es la iglesia clerical, es la iglesia de los ministerios. Nuestro arzobispo Francisco Soria acaba de publicar una carta pastoral. Una iglesia enteramente sinodal y ministerial. Van unidas los carismas, las vocaciones, las funciones con la sinodalidad. Y quinta pregunta. En mis comunidades parroquiales, arciprestales, sectoriales, zonales, diocesanas, se promueven movimientos y nuevas realidades eclesiales para ser familia de familias y comunidad de comunidades. Es decir, estamos abiertos a que la pluralidad sana del espíritu se transforme en instituciones y en organismos diversos, ¿sí o no? Bueno, pues colorín colorado por mi parte, hermana, yo ya no digo más que les he aburrido. Usted dirá. El folleto tiene 51 páginas y se encuentra disponible en el Instituto Nacional de Pastoral. Si se le saca copia al folleto sale bastante caro, más caro de ahí, de 30 pesos. En el caso de hoy, por ejemplo, donde estábamos,
que fue un día entero trabajando en dinámica de retiros y de reflexión, pues el párroco lo vendió a 50, ¿ves? Para poder cubrir la logística del retiro. Entonces la gente quedó satisfecha y les motivamos a que estos contenidos, ¿verdad?, puedan tener la gente acceso a eso, a ese contenido. Bueno, pues hermana, si le parece, nos quedan 10 minutos que podemos Sí. aprovechar para un diálogo de lo que hemos hablado, de lo que no ha Alguna quedado muy resonancia. claro, lo que sea, ¿eh? Adelante. Si alguien quiere intervenir, que nos diga el nombre. María Dolores, ¿de dónde es usted? Yo soy Bornado, pero yo vivo en Santo Domingo Este. Muy bien. Sí, y nos quería decir algo, María Dolores. No, todo ¿Ha quedado claro? muy Sí. claro. Se nos dice, gracias María Dolores, se nos dice en un chat que quieren uno de los folletos, que dónde se puede adquirir. Pues siempre, a ver, hermana Ángela, ¿dónde se consiguen estos folletos? Recuérdelo. Están en el Instituto Nacional de Pastoral. ¿Ves? Y sería bueno que en coordinación con el párroco, porque así se pueden llevar varios para trabajar en la parroquia. Principalmente para los agentes de pastoral, presidentes de asamblea y así, que tengan una guía temática. El padre Cualo está ahí. Padre Cualo, si quiere decir algo. Al final, para la acción de gracias. Okay. Sí. Muy bien, yo la verdad que les invito, no porque haya tenido el privilegio y humildemente haya podido colaborar, sino yo les invito de verdad a que se hagan con este folleto, porque no van a encontrar casi nada tan completo para vivir la Cuaresma desde la fe y además actualizado, ¿eh? Se lo digo de verdad, no pierdan esa oportunidad, merece la pena. Emiliano tiene una pregunta, Emiliano de la Rosa. Emiliano, pues adelante. Sí, estaba hablando ahorita, usted, padre, acerca del desierto, que verdaderamente es una realidad en la vida cristiana. Exacto. Muchas veces la queremos volar o la queremos saltar para llegar a la gloria, para llegar a Cristo. Pero sin desierto no hay gloria, sin sacrificio no hay gloria, sin pasar por el sufrimiento no alcanzamos la comunión con Dios. Vemos por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchas veces que cuando Moisés y el pueblo de Dios querían llegar a la tierra prometida y estaban pasando por el desierto, muchas veces querían devolverse a Egipto. Y eso es lo que nos pasa, que cuando estamos en el camino del Señor, al ver las situaciones interesantes, porque a la hermana Ángela no le gusta que digan difíciles, sino situaciones interesantes, entonces queremos volver hacia atrás, hacia la vieja vida. Pero el desierto es como un lugar, un espacio en donde se pasa de la esclavitud a la libertad. Un lugar en donde se pasa del pecado a la gracia, de las tinieblas a la luz, de la conciencia de oprimido a una conciencia liberada. El desierto, en resumen, es como el lugar donde se forma la conciencia del cristiano para alcanzar la libertad. Pues dice el Señor que la verdad nos hará libre. Es decir, Emiliano, es precioso todo lo que nos está diciendo, pero como hay más gente que ha levantado la mano, vamos a dar la oportunidad. Solo le pido un favor, Emiliano. Para terminar. Si tuviera que resumir en una frase, desierto y fe, ¿cómo lo resumiría? Desierto y fe. Bueno, el desierto es parte fundamental del misterio pascual de Cristo.
Ujú. Y por medio de la fe, de creer en Cristo, es que alcanzamos y nos da la luz en el desierto para alcanzar al Señor. Muy bien. Muchas gracias, Emiliano, amigo y hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Ok. Bonelis, que tiene la mano alzada. Sí, buenas noches. Le habla Bonel, el diácono de aquí de Constanza. Nosotros tenemos retiro ahora este próximo fin de semana y ojalá que pudiéramos hagan llegar el folleto al retiro para así nosotros adquirirlo allá en Santiago. Ojalá que el Padre Cualo nos ayude en eso porque nos interesa leerlo y también trabajar con este material tan importante en nuestra parroquia. Estupendo. También personas individuales están diciendo lo mismo. Pónganse, por favor, en contacto con quién, Padre Colalo o con quién, hermana Ángela, Con doña Lourdes en el doña Instituto de Lourdes. Educación, sí. A ver, porque es la manera más directa, ¿verdad? Y Que más se le rápida. hagan llegar a los párrocos, monseñor, que se le Sí. hagan llegar a los párrocos para que los párrocos lo entreguen a los equipos que van a tratar también el retiro de Cuaresma, por favor. Perfecto, pues todos los párrocos que se pongan en contacto con doña Lourdes, ¿verdad? Altagracia también ha levantado la mano. Adelante. Nos quedan 2 minutos para cerrar. Sí, pues ya la última, Altagracia. Buenas noches desde Puerto Plata. Quiero saber cuándo tenemos aquí en Puerto Plata el folleto, porque verdaderamente que es impresionante. Muchas gracias. Pues a ver. Sí. Los vicarios de pastoral también, como viajan al instituto, pueden llevar a las diócesis. Le dejamos a Pichardo, si es breve, venga. Sí, muchas gracias, buenas noches, muchas bendiciones. Lo cierto es que escuchar todo esto sobre la fe y la sinodalidad y sobre todo el caminar que nos invita a la iglesia y que nos invita a un encuentro especial con el Señor es interesante, pero lamentablemente la premura, el tiempo con el que se maneja esto es mucho. Entonces quería hacer una pregunta. ¿Es posible quizás un taller, un retiro, un encuentro en el que podamos manejar este tema con mucho más practicidad o con mucho más detenimiento? ¿Cuál tema en concreto de todos, Pichardo? Dígame. ¿Cuál de los temas en concreto? ¿Cuál de los temas? Especialmente la fe. La fe. Perfecto. Bueno, pues ahí que tomen nota quien tenga que tomar nota y adelante. Bueno, hermana y padre Coalo, tenemos ya el tiempo que se nos acaba. Ustedes La palabra es suya. Bueno, de verdad que ha sido una noche muy especial. Así yo quisiera que les expresemos, quiero expresarle mi agradecimiento a Monseñor Raúl Versosa, con tanto amor, con tanto cariño, ha ayudado en la elaboración de este material, y a nuestra querida hermana Ángela. Fíjense que estamos viviendo tiempos de crisis. Eso Monseñor y la hermana Ángela lo enfatizó, y por eso pusimos en tiempos de crisis. Hay crisis económica, hay crisis política, crisis familiar, crisis matrimonial, pero dice el Papa Benedicto XVI que la mayor crisis en la que vive el mundo de hoy es la crisis de fe. Y yo creo que por eso este tema en este tiempo realmente se debe convertir como el tema fundamental para cualquier católico y para cualquier persona. Estamos viviendo un tiempo especial de Kairos, y en medio de esta realidad el Señor se quiere manifestar. Pero recuerden que la fe siempre se vive en un contexto, y ese contexto entonces nos lleva a un compromiso. ¿Qué es lo que esperamos a partir de ahora?
Y aquí somos 167. Ahora hay 149. Que cada una se vuelva promotora de este tema, de crear espacio de vivencia. Sepan que tenemos que ya dar el paso a la comunidad. Vivíamos entre nosotros, en el grupito, y el tiempo nos exige que nosotros salgamos, lo que llama el Papa, la iglesia en salida. Y quisiera pues pedirle a cada uno de ustedes que ya digerido este material, lo trabaje la familia, los vicarios que estamos aquí, ustedes pueden adquirirlo a través de los vicarios. Ya se han distribuido casi 2,000 folletos, ahora mandamos a hacer 2,000 más, y si Dios quiere ya el miércoles están en la oficina del instituto, se llevará a cada parroquia, a cada vicaría de pastoral, y cada vicaría de pastoral pues lo distribuye a las parroquias. Pero la idea es que realmente, y por eso tomamos el mes de marzo y de abril, para que profundicemos en el aporte que nosotros tenemos que dar, que es precisamente ser testigo. Por eso el valor es este, ser testigo, el testimonio. Monseñor insistía mucho en esto, y el material nos lleva a eso, a testimoniar la fe, porque una fe que no se testimonia, no se proclama, no se vive, no se celebra, pues no es fe. Así que agradecido del Señor, de cada uno de ustedes, gracias a los obispos, a Monseñor Raúl Versosa, a Monseñor Héctor Rafael, mi obispo, a los vicarios que están aquí, a los sacerdotes, a las religiosas, a los diáconos, a los ministros, a cada uno de los laicos. Somos la iglesia de Cristo en este tiempo, y yo quisiera que que con la bendición de Monseñor, no sé si está por ahí Monseñor, mi obispo, Monseñor Héctor Rafael, Rodríguez. Que nos regale la bendición. Y si está por ahí Monseñor Héctor Rafael, y con eso que sea como un envío a nosotros a partir ya de mañana, este material, seguir promoviéndolo donde quiera que estemos. Ustedes lo tienen de manera digital, ya tenemos un resumen, y realmente tenemos a Cristo en nuestros corazones, y tenemos que entonces proclamarlo. Muchas gracias, y vamos a pedirle a Monseñor que nos dé la bendición. Y pues si no está Monseñor Héctor. No está, entonces le corresponde a usted, Monseñor Versosa. Bueno, pues yo con toda humildad, y le pido también al Padre Coalo que lo hagamos juntos, vamos a darles la bendición. La bendición a los presentes, a aquellos que no han podido enlazar con este link y lo hubieran querido, y sobre todo la bendición a todos nuestros agentes de pastoral, los que están animando, particularmente los más enfermos, los que están en crisis de fe, aquellos que están desanimados y aquellos que quieren volver esta Cuaresma a una conversión verdadera. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Virgen de la Alta Gracia, de las Mercedes, todas nuestras vírgenes, y San José, estén con nosotros y nos acompañen siempre.